unas pautas a los que nos están hoy acompañando. Una vez finalizadas el intercambio o la exposición, podrán realizar preguntas a través del panel de preguntas y respuestas. Y cualquier otro comentario que no tenga que ver con alguna pregunta, les pedimos por favor que los finalicen a través del chat. Los certificados los vamos a estar enviando a las casillas de correo con las que se registraron. No es necesario acreditar la inscripción, sino ya con el ingreso a la plataforma ya quedan registrados y la semana que viene se les estarán mandando los certificados. Dicho esto, paso a presentar a Julita. Bienvenida. Ella es la Lau, comisionada Julita. te escucha un poco bajito, fíjate si podés. Ahí, ¿se escucha más Sí, alto? bueno. La comisionada Julita Mantilla Falcón fue elegida en el 49º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA el 28 de junio de 2019 para un periodo de 4 años, del 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Es abogada experta en derechos humanos, titulada por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con el diploma de género por la PUCP y un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por London School of Economic and Political Studies de la Universidad de Londres. Trabajó en la Defensoría del Pueblo de Perú y fue la encargada de la línea de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Ha sido asesora internacional de justicia transicional por la ONU Mujeres, es docente en el Departamento de Derecho y de la Maestría de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, así como de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington College of Law de American University, además de ser conferencista internacional y autora de diversas publicaciones y ciudadana de Perú. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a la invitación y además la paciencia porque Sabrina estuvimos tratando de cuadrar fecha, y a él es un gusto conocerte. Sabrina, muchas gracias y luego la conexión, pero bueno, estamos en épocas de flexibilidad porque ¿qué más hacemos? Bueno, quiero empezar agradeciendo esta invitación, es un gusto poder conectarme con ustedes y con todas las personas que se están conectando. Yo, además de ser comisionada, soy relatora, bueno, para Argentina, con lo cual es un gusto también poder reunirme con ustedes, además de ser relatora de migrantes, para derechos de los migrantes y para personas mayores. En esta presentación, en esta conversación que vamos a tener, que yo calculo unos 30, 40 minutos más o menos, pues me gustaría también escucharles, lo que yo quería plantear es los avances que han tenido el sistema interamericano en materia de derechos de las mujeres, pero me quería centrar para estar un poco en la línea de todos los trabajos que ustedes han venido haciendo, también en la situación particular de las niñas, ¿no? Sobre todo a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, parto diciendo cómo el derecho en general y el derecho internacional de los derechos humanos no se libra, no fue pues creado, ni pensado, ni desarrollado con una perspectiva diferencial, ¿no? Cuando hablamos del derecho como tal, tanto a nivel interno como a nivel internacional, el modelo de ser humano pues no era, no era una niña, no era una mujer, no era una persona afro, no era una persona con discapacidad y los demás grupos que ahora sí podemos visibilizar. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Porque por un lado están desde la consolidación de las normas imperativas o normas de jus cogens que privilegiaron determinadas violaciones de derechos humanos. Si uno empieza a revisar estas normas de jus cogens, que son como las esenciales del derecho internacional, uno encuentra obviamente la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, de la discriminación racial sistemática, del genocidio, pero por ejemplo menciona la discriminación racial y no menciona la discriminación de sexo, menos de género, ¿no? Y eso también nos da un indicio, y ahí yo siempre recomiendo un texto de Christine Chinkin, que es muy bueno, que se llama El género, el jus cogens, que empieza a decir quién decidió cuáles eran las normas imperativas, porque más allá que ahora ya se consideran como tales, hubo gente que decidió eso, quienes llegaron a la creación de la norma y a la discusión. Eso en cuanto a las normas imperativas, pero si empezamos a mirar las declaraciones, la Declaración Universal, la Declaración Americana y los principales tratados, nos damos cuenta que también hay una referencia a los derechos humanos, a las libertades fundamentales que deben ejercerse sin ningún tipo de discriminación,
pero por más que se mencionen ciertos motivos prohibidos, no se incluyen todas las formas necesariamente en esa inicial concepción. Incluso si hacemos una referencia, la declaración es la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero la americana es de derechos y deberes del hombre, ¿no? Entonces, eso no es casual, porque por más que uno podría decir, bueno, pero en ese momento se suponía que hombre incluía mujeres, eso no es casual, ¿no? Y lo que no se nombra, pues no existe. Y entonces viene esta primera ola de declaraciones y de tratados del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con estas referencias generales, pero va a ser a partir del trabajo de la sociedad civil, de los académicas, y fundamentalmente a partir de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, la famosa Declaración de Viena en 1993, cuando se dice expresamente que los derechos humanos de la mujer, los derechos de la mujer y de la niña son derechos humanos y deben considerarse como tal. Y se empieza a hablar de circunstancias particulares como la situación de mujeres en conflictos armados, la pobreza, el tema de la salud, etcétera, que ya se visibiliza, más allá de que ya existieran los tratados. Y eso nos lleva a otro principio, a un principio fundamental, más allá del principio de no discriminación, que es el entender los tratados de derechos humanos y la normativa en derechos humanos, como ha hecho la Corte Interamericana, como documentos o instrumentos vivos, es decir, que van evolucionando en este principio de progresividad de los derechos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque a diferencia de los tratados de derecho internacional público, donde son intercambios de beneficios entre estados, en los derechos humanos el objeto de protección son las personas. Y a este principio de no discriminación, a este principio evolutivo de progresividad, se suma otro principio que está recogido desde el artículo 29 de la Convención Americana, pero también en la jurisprudencia de la Corte y de los diferentes documentos, que es el principio de pro persona. Es decir, que en cualquier interpretación referida a los derechos humanos debe utilizarse o elegirse la interpretación que favorece más a las personas y en cualquier restricción la que menos restringe derechos. Entonces, la primera idea, yo sé que podríamos seguir trabajando en esta primera parte, pero quería dar como estos primeros inputs. ¿Por qué? Porque eso nos permite entender cómo de una visión no necesariamente inclusiva, la esencia del derecho internacional de los derechos humanos, que es la dignidad de las personas, tiene que ir de la mano con la libertad, con la igualdad y con el reconocimiento de las particularidades. Entonces, a esta visión general viene la Declaración de Viena que ya mencioné, y la Declaración de Viena de Derechos Humanos es bien importante, porque luego de eso se da la Declaración Universal contra todas las formas de violencia contra la mujer, y en el paralelo, en el sistema interamericano, en el sistema universal se crea la relatora para todas las formas, para la lucha de todas las formas de violencia, y en el sistema interamericano se da la Convención Belén do Pará, ¿no? Y paralelamente se crea la relatoría al interior de la Comisión Interamericana sobre derechos de las mujeres. Entonces, son dos ámbitos, el universal y el interamericano, que nos empiezan a visibilizar una transformación y una inclusión. Lo primero que quería decir ahí es, fíjense cómo se habla de violencia contra la mujer, ¿no? No se hablan necesariamente todos los grupos, pero ahí vienen los principios de interpretación que son los que tenemos que utilizar y los estándares. En el ámbito universal, además, en 1979 se había dado la convención, la CEDAW, ¿no? La Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Y lo que es interesante, ojo, es que la CEDAW no tiene ningún artículo que diga que violencia es una forma de discriminación. Con lo cual, la Convención de Belén do Pará también es una respuesta a esa falta de vínculo en la CEDAW entre discriminación y violencia. Pero, ¿qué es lo que...? Y ahí viene el otro elemento importante del sistema internacional. El comité de la CEDAW empieza a dar recomendaciones, desde la recomendación 12, en la cual dice que los estados tienen que dar cifras, información sobre la lucha contra la violencia, la recomendación 19 de 1992, donde ya dice específicamente que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación y tiene un impacto en sus derechos, y la recomendación 35 del 2017, donde dice que la prohibición de violencia de género contra la mujer tiene carácter consuetudinario,
Entendemos entonces el carácter consuetudinario, una fuente del derecho, es decir, es parte de la costumbre. Fíjense entonces esta evolución que estoy haciendo, pues saltándome todos los años, pero para que podamos entender por qué es tan importante recoger las luchas, tanto de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de víctimas, de los abogados y abogadas que trabajaron desde antes con esta visión amplia de no discriminación, que se plasman en estos tratados. Y eso es muy importante porque, bueno, yo por el trabajo y la experiencia he participado como en muchas capacitaciones y yo sé que estoy dirigiéndome, bueno, acá a la función estatal y sé que deben haber muchos defensores, fiscales, incluso gente de policía, etcétera, del Estado. Y en esas capacitaciones, y esto me lo permito compartir, yo he llegado a una conclusión, es no basta con decir está la CEDAW y está Belén do Pará, porque eso uno se lo aprende y luego le toman el examen y marca, sí, esto es así. Lo que hay que entender es todo el proceso, creo yo, para que se vean las dificultades, pero también el impacto, ¿no? Y el beneficio y cómo esto va evolucionando. Entonces, a ese sistema universal, con paralelo al sistema interamericano, los dos consolidan esta esencia de protección de los derechos de las mujeres. ¿Qué otra cosa importante? Voy a dejar ya un ratito el sistema universal y me voy a centrar en el interamericano, que ya tenía la Convención Americana de 1969, el famoso Pacto de Costa Rica, que crea el sistema interamericano, que crea la Corte Interamericana. Nosotros como Comisión Interamericana ya existíamos como órgano principal de la OEA en 1965, pero luego a partir de 1969, con el Pacto San José, se crea la Corte y se establece el sistema interamericano. Entonces ya teníamos la Convención Americana desde 1969, que es la convención que tiene las obligaciones, siempre recomiendo, artículo 1 y artículo 2 son como la esencia de las obligaciones del Estado. El artículo 1 habla que los Estados deben respetar y garantizar los derechos de las personas sin ningún tipo de discriminación, y artículo 2 dice que en aquellos casos que los Estados, mejor dicho, que al ratificar la Convención, los Estados se comprometen a adoptar y adaptar todas las medidas internas para cumplir con sus compromisos. Este es el tratado base, la Convención Americana. ¿Por qué se tuvo que dar en el 94 una convención como la de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia? Por todo este proceso que estamos hablando. Porque, en primer lugar, la violencia contra las mujeres no era vista ni siquiera como un delito en muchos casos, ni tampoco como una violación de derechos humanos. Esa normalización de la violencia la hacía como parte de la vida privada. Por eso cuando al inicio yo les decía las normas de Jus Cogens, que son normas imperativas, pensaban en situaciones extremas, ¿no? El genocidio y además de extremas externas. La violencia contra las mujeres, la violencia en el ámbito familiar, el castigo, entre comillas, a las mujeres y también a niños y niñas, era visto como parte de la normalidad. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros una determinada práctica llega a constituir una violación de derechos humanos, el rol del Estado inmediatamente se activa. Porque cuando está en el ámbito privado, por ejemplo, cómo yo me relaciono, cómo yo salgo, cómo voy al cine, etcétera, mi vida privada, el Estado tiene en esa obligación general que decíamos de respetar y garantizar, el Estado tiene que abstenerse de interferir, ¿de acuerdo? Pero cuando yo digo que esa práctica no es una práctica privada, es decir, que es algo que me están golpeando, están violando mi salud física y mental, el Estado debe actuar e intervenir para garantizar mis derechos. El lenguaje de derechos humanos no es solamente retórica, tiene un impacto en las obligaciones del Estado. Obligaciones de respetar y garantizar, y dentro de esta obligación de garantizar hay subobligaciones, o mejor dicho, las podemos dividir en prevenir, garantizar, sancionar las violaciones de derechos humanos y reparar a las víctimas. El derecho internacional de los derechos humanos es todo un sistema y hay que entenderlo como un sistema. No hay que pensar solamente, el tratado, entonces tengo que ver esto y entonces, no, hay que mirar todo el sistema. Y el sistema implica, y desde su creación, la protección de las personas. Y esa protección que va con el principio de no discriminación, con el principio de progresividad, con el principio de pro persona, lo que hace es consolidar estándares universales e interamericanos para la protección.
Y eso me parece que es esencial, que en el caso concreto de los funcionarios no solamente conozcan que tienen que cumplir porque les toca o porque el Estado, en este caso Argentina, ratificó y bueno, ¿y por qué ratificamos? Sino que estamos hablando de una relación intensa de mutua consolidación de estos estándares internacionales a nivel interno y viceversa. Sistema de derechos humanos, el derecho internacional, en este caso el sistema universal y el interamericano, para ser más específica, aporta a las cortes nacionales, a la administración nacional, a los derechos de las víctimas, pero también se nutre de los avances locales. Y por eso es tan importante. Entonces ya tenemos el universal, ya tenemos el interamericano, ya les expliqué por qué, además de tener esta convención americana, era necesaria una convención específica como la Belén do Pará. Belén do Pará tiene una serie de aportes. Y yo siempre digo, pues hay que leer toda la convención, pero es básico dos cosas, o tres. En primer lugar, el tema de la definición de lo que es violencia, ¿no? Que puede ser física, que puede ser psicológica, que puede ser sexual. En segundo lugar, el tema de los ámbitos. Se da en el ámbito de la casa, se puede dar en el ámbito de la casa, en el ámbito colectivo, en el ámbito amplio, en el ámbito público, privado. ¿Quiénes pueden ser responsables de la violencia? Particulares y agentes estatales. Esta definición amplia de la Convención de Belén do Pará tiene un primer impacto, y es que desnaturaliza prácticas que eran concebidas como normales, como cotidianas. Entonces rompe un poco el esquema tradicional de cómo se estaban construyendo las relaciones humanas incluso. Pero además, y ese es el mérito tanto de CEDAW como de Belén do Pará, establece que las obligaciones del Estado no es solamente ir y sancionar al agresor, sino también contribuir a modificar aquellas prácticas sociales que están naturalizando estereotipos y roles de subordinación. Por eso es que Belén do Pará, además de hablar de toda la violencia, construye un concepto que se llama el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que es un eslogan que siempre lo escuchamos que los feministas y tal, pero además está en los artículos de la Convención. Y este derecho a una vida libre de violencia pasa por tener una educación libre de estereotipos. Entonces, cuando yo empiezo a hablar del cumplimiento como Estado de las obligaciones en materia de violencia, no basta el Código Penal. No basta con decir, bueno, entonces ponemos un feminicidio con 50 años y cadena perpetua. Eso no basta. Lo que hay que mirar es este cúmulo de obligaciones del Estado, de prevenir, ¿no? No solamente actuar, sino prevenir. ¿Y cómo voy a prevenir? El derecho penal tiene límites, ¿no? Por más que tenga esta función preventiva general, ¿cómo se previene una violación de derechos humanos? Y ahí yo también entiendo las dificultades que pueden tener los estados, que pareciera que se repite permanentemente y pareciera a veces no tener solución. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos en el caso de Argentina la ley Micaela, una serie de capacitaciones, una serie de acciones que son ejemplares, que a mí me parecen ejemplares. Pero el problema está también en la prevención, en cómo se está educando, en cuáles son los roles que se están asumiendo. Eso por un lado. Y a nivel de los funcionarios estatales, la necesidad de no solamente tener conocimientos y que las capacitaciones no solamente sean transmisión de conocimientos, sino fomentar las capacidades. Y para fomentar mi capacidad de identificar un hecho de violencia y no dejarme llevar, ¿no? A mí me parece que también ella hizo esto, entonces el marido quizás, pero es que hay que comprender, y entonces para salir de ese ámbito hay que cuestionar nuestra propia socialización de género. Y ese es un reto que no le envidio a nadie, y sobre todo a los funcionarios estatales, y por ahí viene el asunto. ¿Cómo empezamos a desarrollar capacidades para identificar mis propios estereotipos? Y por otro lado, cómo conocemos los estándares y nos damos cuenta que mis estereotipos más no son cosas personales, sino que afectan el debido proceso también. La asignación de penas, solo para dar un ejemplo, yo no soy penalista, así que no me quiero meter mucho por ahí. Cuando en determinado delito
tú puedes poner un mínimo de 8 y un máximo de 13 años, por decir algo, ¿cómo yo decido entre el 8 y el 13? Porque es una facultad del juzgador de decidir, ¿no es cierto? Escucha lo que dice el fiscal, ve las pruebas y decide. Ese 8 o 13, ese libre albedrío, sin duda, pasado por la sana crítica, por la prueba y la evaluación, también puede llevar a estereotipos. También la decisión de la función preventiva, del arresto domiciliario. Si yo pienso, por dar un ejemplo, que las mujeres buenas, las buenas madres, tienen que cuidar mucho a sus hijos, y yo encuentro una mujer que por dedicarse, no sé, al transporte de drogas, por dar un ejemplo, dejó a sus hijos un año, yo le pongo una pena y le pongo la máxima, no solamente por el delito, sino porque qué mala encima dejó a sus hijos. Y esa evaluación no la hago para los hombres porque, claro, lo normal es que ellos salgan y que la mujer sea la que sea. Entonces, fíjense cómo una idea de estereotipo tiene un impacto, pues, sin duda en la administración de justicia. El tema de los estereotipos de género es lo más difícil de combatir. Pero no quiero deprimir a nadie. Son lo más difícil de combatir, pero es un amplio campo de desarrollo jurídico, doctrinario, y hay ayudas del sistema interamericano. Entonces, ya tenemos el sistema universal, el sistema interamericano, ya les comenté un poco por qué, además de la Convención Americana, estaba Belén do Pará y el impacto positivo, y los órganos de la OEA, del sistema interamericano, ¿no? En primer lugar, la Comisión y luego la Corte. Yo ya les decía que la Comisión es un órgano principal que se crea antes de la Corte y que luego, con la Convención Americana, ya tiene todas las funciones. Quiero brevemente, porque, uy, se me está yendo la hora, qué pena, quiero comentar brevemente el tema de la comisión y luego la Corte. En el caso de la comisión, el artículo base para nuestras funciones es el artículo 41 de la Convención Americana, que establece que tenemos un rol en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. En el ámbito de ese rol, la Comisión Interamericana desarrolla una serie de acciones. Primer punto, número 1, muchas veces se piensa, la petición y a la Corte. No, la Comisión tiene otras funciones de monitoreo, ¿no? Los informes anuales, las reuniones de trabajo, los informes de país, ¿no? El acompañamiento y la asesoría técnica. Por eso cuando yo les hablaba de este tema de estereotipos, pensemos en una posibilidad de poder contribuir a eso desde el sistema interamericano. Y además de las peticiones, que como ustedes ya saben, se tienen que agotar recursos internos, llega la petición a la Corte evalúa, le avisa al Estado, y esa petición puede terminar o en un informe, si se declara admisible, lo ideal, digamos, sería una solución amistosa entre el Estado y la víctima, puede haber un informe de fondo que se publica tal cual, o esa petición puede llegar a la Corte. Eso es todo un procedimiento. Pero aparte de eso, la Comisión tiene la capacidad de dar medidas cautelares. ¿Cuándo se da una medida cautelar? Cuando hay una situación que puede generar un daño, es una situación urgente que puede generar un daño que sea irreparable. No es necesaria una petición, no es necesario agotar recursos internos necesariamente, ¿no? Entonces se presenta la medida cautelar. Esa es una posibilidad que nosotros tenemos, digamos, de contribuir en nuestra función o participar en nuestra función de garantizar derechos humanos. Y en esa línea, la propia Comisión ha ido evolucionando también. Este año se dio en febrero una medida cautelar de protección a una víctima de tentativa de feminicidio. Y recientemente, ahora hemos dado otra para el caso de Colombia, para una niña que había sufrido violencia sexual. Entonces, fíjense cómo la propia comisión, más allá de llevar los casos a la Corte, de decidir qué casos van a la Corte, la comisión tiene esta función de monitoreo de protección con las medidas cautelares. Otra función también importante es la de los comunicados de prensa, ¿no? Más allá de redes sociales, que es algo que hemos venido incorporando, los comunicados de prensa. En esos comunicados de prensa, yo les invitaría a revisar, hemos tenido, y voy a hablarles de los de este año, 2 o 3 comunicados de prensa pensando en la situación de las niñas indígenas que fueron violadas y asesinadas en Colombia, ¿no? Y en ese comunicado, en esos comunicados, nosotros vamos revisando y vamos dando estándares. Entonces tenemos el monitoreo, comunicados de prensa, medidas cautelares y las peticiones, ¿de acuerdo? Y en esas peticiones hay un caso particular para el tema de la violencia sexual contra Perú, que es el caso Raquel Martín de Mejía de 1996, que es un caso histórico. Es un caso que no llega a la Corte, pero es un caso en el cual la Comisión
hace el análisis del artículo 5 de la Convención Americana que establece la prohibición de la tortura y dice que en este caso, debido a todos los elementos, en primer lugar, presume agotados los recursos internos por la situación generalizada de violencia sexual y considera que esa violación sexual que sufrió la señora Raquel Martín de Mejía constituye una violación a su derecho a la integridad y por tanto tortura. Entonces fíjense, no es solamente, y en eso por eso quiero hacer énfasis, no solamente son los casos de la Corte, por supuesto los casos de la Corte, pero también estos informes dan luces y permiten, y son herramientas para que se pueda trabajar a nivel interno. Entonces, ya sabemos, peticiones, medidas cautelares, informes, casos que pueden pasar a la Corte, comunicados de prensa, tweets, redes sociales y los informes anuales, pero además los informes temáticos. La Comisión Interamericana, como yo les decía, somos 7 comisionados y comisionadas y cada uno de nosotros tiene temas y tiene países. Y tenemos una relatoría de la mujer y tenemos una relatoría de niños y niñas. Y el año pasado, y les invito a revisar, en diciembre, se emitió un informe sobre violencia contra las mujeres y niñas y adolescentes. Y ese es un informe bien interesante porque hace algo que ya se ha venido trabajando en los derechos humanos y es tener esta visión interseccional. Y es algo más que quería yo contribuirles cuando hablamos del principio de no discriminación. En primer lugar, no pensar solamente en una situación individual, yo te discrimino a ti, tú me discriminas a mí, sino en una situación de discriminación estructural. Hay grupos históricamente discriminados, en este caso las mujeres o las niñas o las personas con discapacidad, y un tercer elemento, la visión interseccional. ¿Qué significa? Que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una propia historia y compartimos varias identidades. Nosotras somos, solo para dar el ejemplo, somos 3 mujeres, somos de diferentes países, somos diferentes edades, somos diferentes orígenes. Entonces, eso hace nuestra propia esencia y la visión tiene que ser interseccional. Decir todas las mujeres no tiene mucho sentido porque hay mujeres indígenas, hay mujeres afro, hay mujeres trans, y la interseccionalidad busca recoger esas identidades para una mayor protección. Entonces, por eso decía que la Comisión ha tenido estos avances y bueno, y sigue teniendo más, digamos, en esta línea interseccional. Entonces, dejo un ratito a la Comisión y entro a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, en su jurisprudencia, hay como históricamente, se podrían hacer varios cortes, ¿de acuerdo? Para mí, en el caso de temas de género y situación de mujeres, de los derechos de las mujeres, el primer caso histórico es del 2006, el caso Castro Castro contra Perú, ¿no? Donde la Corte por primera vez hace análisis de género. En segundo lugar, utilizando el informe de la Comisión de la Verdad Peruana, construye el contexto de violencia de género, habla de la violencia sexual y además analiza un caso concreto de una inspección vaginal, calificándola por un funcionario contra una de las reclusas, calificándola como violación sexual, porque es la penetración del cuerpo con otra parte del cuerpo de otra persona, y como tortura debido a los elementos que se daban. Entonces es un caso bien interesante. Ya la Corte antes había tenido otros casos sobre violación sexual, pero digamos es un caso muy importante porque es un caso con análisis de género y muy diferenciado. Luego de eso van a venir los casos mexicanos, ¿no? A partir de Campo Algodonero del 2009. ¿Por qué es tan importante Campo Algodonero? Que todos ya lo conocemos, pero yo quiero destacar 2 cosas. En primer lugar, porque habla de la discriminación estructural contra las mujeres como causa de violencia, y en segundo lugar, porque consagra el principio de debida diligencia reforzada. Nosotros ya habíamos hablado del principio de evolución, principio de no discriminación, principio por persona, no había mencionado el debida diligencia, pero lo menciono ahora. Los estados no solamente deben cumplir sus obligaciones, sino que el principio de debida diligencia les exige que agoten todos los medios para cumplir. Cuando en Campo Algodonero la Corte habla de debida diligencia reforzada, lo que está diciendo es que en determinadas situaciones de riesgo conocido del Estado, la debida diligencia no basta, sino que tiene que ser reforzada contra determinados, como les digo, riesgo conocido y grupos históricamente discriminados o vulnerables, en situación de vulnerabilidad, las mujeres. Entonces, en el caso mexicano, la sentencia por eso es tan interesante, porque ya se había probado todo el contexto de violencia. Entonces, lo que la Corte dice, bueno, si ustedes ya sabían, su deber de diligencia, su umbral sube. Entonces, podemos pensar en nuestros países, en todos nuestros países, donde el feminicidio es tan recurrente, no basta una debida diligencia, sino que tiene que ser
reforzada. Y este principio lo repite hace un par de años en el caso Linda López contra Venezuela, el caso de una mujer que fue secuestrada, torturada, maltratada. Claro, la defensa del Estado fue en ese momento, pero no era un funcionario estatal. Pero la Corte no dice, eso no se trata de eso. Puede haber responsabilidad contra el Estado cuando la quiesencia, que es uno de los elementos para configurar la participación, la quiesencia también se construye con la negligencia en la investigación. Y aquí me devuelvo lo que les dije antes, el tema de los estereotipos. No, pues yo no hice nada. Entonces los estereotipos son los que hacen que no investigues o investigues mal. Y por eso es tan importante, aquí una nota a pie de página que siempre hago, las facultades de Derecho, desde el colegio, pero digamos para las abogadas y abogados, las facultades de Derecho, las escuelas judiciales, los cursos de actualización, y yo les insisto con todo cariño, ya con experiencia de tantos años trabajando en estos temas, no bastan esos cursos o esos talleres donde te dicen Belén do Pará o Sedao. Se trata de desarrollar esta capacidad de autoidentificación, ¿no? Bueno, entonces eso era, como yo les decía, Castro Castro, Campo Algodonero, y hay otros casos, y aquí quiero centrarme. Ay, tenemos muy poco tiempo, qué pena. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón, qué pena. ¿Sigo? ¿Sí? No, está Listo. bien. Bueno, No, perfecto. estamos bien. Entonces, y aquí me quería centrar, como les decía, en algunos casos que me parecen muy importantes vinculados al tema de las niñas. El caso González Yuy, del año 2015. Esta es una niña muy pobre, y aquí la responsabilidad del Estado, ¿cuál es? La niña necesitaba una transfusión de sangre, y la madre busca gente que pueda hacer la transfusión y no se les hacen los exámenes de descarte de VIH al donante, sino después que se hace la transfusión. Entonces la niña se contagia, pero además de eso, bueno, la sacan del colegio, está en extrema pobreza, hay una serie de cambios. Y ahí este caso, ¿por qué lo recomiendo tanto contra Ecuador? Porque además de analizar toda la situación, la Corte hace claramente un análisis, y lo dice en la sentencia, interseccional, diciendo, lo que le ha pasado a esta niña tiene que verse por ser niña, por ser mujer, por ser pobre, y ahora además su derecho a la educación afectado porque ella la sacan del colegio porque los otros padres no quieren que estén con sus hijos. Entonces, ese es un caso esencial, ¿de acuerdo? Y todos los estándares, y otra cosa también, sobre todo, no para ustedes porque probablemente lo saben, pero a lo mejor algunas personas que están, no necesariamente lo saben, yo recomiendo siempre irse a las notas a pie de página. De verdad, yo sé que las sentencias son súper largas, pero es muy importante, porque cuando uno va a la nota a pie de página te lleva a otro caso anterior, y luego vas al anterior, y luego vas al anterior, y encuentras la fuente del caso. Cuando tú encuentras el caso original y cada uno de los casos, vas construyendo una tendencia jurisprudencial, que es un elemento valiosísimo para la formación y capacitación. Entonces era González Yuy. Otro caso que también es importante, que era el caso de los casos contra México, son Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú del 2010, me parece, porque claro, ahí tienen lo interseccional porque son mujeres indígenas, pero en el caso de Valentina Rosendo ella es menor de edad, y la Corte ya hace el énfasis en ser mujeres indígenas, el tema intercultural, pero además que una de ellas era menor de edad. Entonces fíjense, ¿no? De Castro Castro, que es lo general, González Yuy, del 2015, antes los mexicanos que les estaban mencionando, y dos casos más muy interesantes. BRP, BPC y otros contra Nicaragua del 2018. ¿Por qué es tan importante? Este es el caso de una niña que era violada por su padre. La madre no encuentra justicia, es más, es un caso en el cual ella se tiene que ir a vivir a los Estados Unidos por todas las amenazas que recibe por seguir con el proceso judicial. Y este caso, ¿por qué es tan importante? Me parece que es muy útil para la función que ustedes realizan, porque ahí la Corte, además de reconocer todas las violaciones, dice que las personas a cargo de la investigación tienen que tener perspectiva de género y de niñez, ¿de acuerdo? Y establece claramente que los procesos no han sido pensados para las niñas y los niños. Y desarrolla toda esta situación de cómo el proceso judicial, cómo se afecta el debido proceso cuando no se recogen todas estas perspectivas. Y el otro caso muy interesante es uno reciente ahorita, ¿no? El caso Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador, que ha salido ahorita, que es un caso sumamente interesante, muy doloroso, una niña que había sido violada constantemente por el vicerrector y subdirector, y que luego, al darse cuenta que está embarazada, se suicida.
Entonces, yo sí quisiera que en este caso, como en todos los demás, más allá del hecho, veamos cuál es el estándar que da la Corte. Hay dos estándares importantes. En primer lugar, el tema del derecho a la educación libre de violencia sexual. O sea, pareciera que pareciera que eso es lo lógico, lo que debería pasar, pero la Corte lo tiene que decir para que quede claro que la tolerancia al acoso sexual, ojo, es un caso para niñas, pero yo pensaría también el tema de acoso sexual en general en los colegios y universidades, que le pareciera que esa tolerancia a acoso sexual histórica que siempre hemos vivido las mujeres y siempre se vive, la Corte dice, está afectando el derecho a la educación, no es solo el derecho a la integridad, no es solamente el derecho a la vida, no es solamente el derecho a la salud, sino el derecho a la educación. Y por otro lado, establece que dentro lo que le ordena al Estado es, bueno, brindarle estadísticas, darles informaciones, capacitación y además le dice al Estado que los niños y niñas deben participar en este proceso de reforma de los procesos judiciales para poder acceder. Entonces ya para cerrar, porque ya sé que me pasé muchísimo, qué pena, estamos entonces una primera visión crítica al derecho internacional, que es importante conocer, una revisión de este principio de evolutivo, progresividad, no discriminación, con esta visión estructural, interseccional, un principio por persona que nos permite las interpretaciones, un principio de debida diligencia que para casos de determinados grupos, sobre todo mujeres y niñas, es principio de debida diligencia reforzada, un sistema interamericano como un sistema universal que han ido evolucionando. En el caso concreto del sistema interamericano, la necesidad de conocer los aportes desde la Comisión Interamericana, más allá de las peticiones, y las tendencias jurisprudenciales de la Corte Interamericana. Creo que si nosotros podemos empezar a pensar en esta visión general, amplia, pro persona, con enfoque diferencial, pero además en el reto enorme que significa no solamente recurrir al derecho penal para llegar a más cifras, años, no, sino tener bases de datos diferenciadas, trabajar en la educación, vincularlo al tema de la salud, la salud física y la salud mental, podremos entonces desarrollar una labor de respeto de derechos humanos y para su vigencia real. Y en ese trabajo, con mucho gusto, como comisionada y como relatora de Argentina, relatora de migrantes y personas mayores, estoy muy, muy feliz de poder contribuir con ustedes. Muchas gracias.